Bienvenidos y que Dios me los bendiga en esta gloriosa hora. Bienvenidos a Ecos de la Verdad. Estamos muy agradecidos con el Señor por el cuidado que tiene de nosotros, cómo Él suple, cómo nos mantiene, cómo podemos salir y regresar con bien. A Él debo gloria, honra y alabanza, porque ¿quién más excepto Él? Título de la lección para hoy: compromiso inquebrantable. Compromiso inquebrantable. Se encuentra allí en el libro de Daniel, en el capítulo 6, el verso 10. Vivimos en tiempos peligrosos. Nomás véase, nomás en nuestra nación, sin salir a ningún otro lado. Véase todo lo que está aconteciendo. Padres en contra de hijos, hijos en contra de padres. Ciudadanos en contra del gobierno, la ley. Todo eso nos llama que no hay un compromiso sólido. Si así estamos con lo que vemos, imagínense cómo hemos de estar con aquel que no vemos. Quiero que meditemos en su palabra y meditemos de una manera profunda, que nos duela, pero que sea un dolor que cambie nuestro ser. Padre glorioso, en el nombre poderoso de Jesús, a ti en esta hora nos allegamos, Señor, con corazones agradecidos por quien tú eres y porque tu fidelidad, Señor, es por todos los siglos. Gracias te damos en esta hora, Señor, por lo bueno que tú eres para con nosotros. Como tú, Señor, en tu grande amor cuidas de nosotros, provees para nosotros y suples, Señor, todo lo que tanto nosotros necesitamos. Gracias por Jesucristo, nuestro amado Salvador, por el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Gracias, Padre, en esta hora, por esta oportunidad más de traer palabra tuya, Señor, a tu pueblo, Señor, y a aquellos que no son todavía tuyos, que a través de tu palabra puedan, Señor, llegar a ese punto de hacer una decisión, de ser parte tuya. Padre, bendice tu palabra en los corazones y en las mentes, Señor, de aquellos que escuchan en esta hora y los que van a escuchar a través de la semana. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Allí en el libro de Daniel, allí en el verso 10 del capítulo 6. Pero quiero que escuchemos lo que dice la palabra. Dice: cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, entró en su casa, en su aposento superior. Tenía ventanas abiertas en dirección a Jerusalén, y como lo solía hacer antes, continuó arrodillándose 3 veces al día, orando y dando gracias delante de su Dios. Si lo escuchamos, quiero que agarremos todo lo que hay para nosotros en ese glorioso verso. Aquí vamos a mirar en esta hora cómo este verso nos demuestra la fidelidad de Daniel, pero también su valor cuando se enfrentó a ese documento o a ese decreto que él sabía que había sido designado para atraparlo a él. Cuando Daniel aprendió que este documento había sido firmado y que la oración había sido prohibida a cualquier dios excepto al rey Darío,
Dice la palabra del Señor que él no cambió su rutina, ni tampoco su devoción a su Dios. Sí se imagina o sí quiero que vea que Daniel, en vez de seguir otro rumbo, la palabra nos dice que él continuó y fue al lugar que siempre iba. Y luego abrió las puertas hacia Jerusalén. Y escuche esto, dice, y continuó la práctica de la oración 3 veces al día. En el libro de los Hechos, en el capítulo 5, ahí en el verso 29, aquí nos da la respuesta Pedro para todos aquellos que tratan de hacer leyes en contra el creyente. Escuche cómo lo pone Pedro ahí en el capítulo 5, al verso 29. Mas Pedro respondió y los apóstoles dijeron, escuche bien, hemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Qué hermosa respuesta. Daniel no dijo nada, sino que siguió su rutina. Siguió su rutina. Pero quiero que vea un punto glorioso en esta hora. Que la manera en que Daniel responde no fue un acto de rebelión en contra del rey, sino la reflexión de su, escúcheme bien, inquebrantable compromiso que él tenía con Dios. Qué hermoso, ¿no? Y creo que como nunca necesitamos ese compromiso inquebrantable en nuestra devoción y entrega a nuestro Dios. La palabra dice que continuó orando y le agrega el verso, dice, así como se debía hacerlo antes. ¿Qué es lo que estaba haciendo Daniel aquí enseñando su lealtad? Escúcheme, enseñando su lealtad a Dios antes de obedecer a los hombres. La devoción nuestra tiene que ser una devoción total, no a medias, sino total. El hábito de Daniel de abrir las puertas hacia Jerusalén refleja una tradición judaica de que el judío que estaba entregado siempre miraba hacia Jerusalén buscando a su Dios. Si ustedes se recuerdan, en Primera de Reyes, en el capítulo 8, del verso 46 al verso 49, cuando Salomón dedicó el templo a Dios, él hizo una oración. Y la oración que hizo este hombre Salomón o este rey Salomón era para todas estas personas. Él lo escribe ahí del verso 46 al 49. Voy a leer nomás el 46, escúchelo bien. Cuando pequen contra ti, porque no hay hombre que no peque, y estuvieres tú airado contra ellos, y los entregares delante del enemigo, y estos los lleven cautivos a tierra del enemigo, sea lejos o sea cerca. Si usted lee el resto de los versos, dice que cualquiera que se arrepiente y clama a Dios y mira hacia Jerusalén, hacia la ciudad santa, dice, tú, dice Salomón, los escucharás, perdonarás sus pecados y tú harás con ellos
bondad. Qué hermoso, qué hermoso. Aunque Daniel, mi querido hermano y amigo, estaba, vuelvo a repetir, en exilio, su oración hacia Jerusalén simbolizaba la esperanza que él tenía en Dios de todas sus promesas, ¿sí? Pero también había una conexión entre él y su tierra natal. Es hermoso, ¿no? Pero si usted ve que aunque él tenía esa devoción a la tierra natal, nunca se puso en contra de la nación en la cual él estaba sirviendo. Este decreto, que fue firmado por el rey Darío, se mira más amplio que lo que miramos en ese verso que acabamos de leer. Había una falsedad grande entre los oficiales que servían junto con Daniel, y porque le tenían gran celo, trajeron este engaño delante del rey, pero el rey no sabía. Pero ellos sí sabían que Daniel oraba a su Dios 3 veces al día. Podemos ver que en esta ley que estos hombres llevaron a que firmara el rey, estaba, hermanos, dirigida totalmente a la fidelidad de Daniel, sabiendo que Daniel no iba a comprometer su devoción a Dios por nada en esta tierra. Sobre este contexto, hermanos, nos ilumina la tensión que había entre la fidelidad de Dios y la obediencia a los gobernantes de esta tierra. Véaselo bien. Yo creo con todo mi corazón que hay una entrega a la nación al cual sirvemos, pero nunca debe de tener la superioridad como tiene nuestra devoción a Dios. Porque Dios es todo. Nadie funciona sin Dios. Podemos funcionar sin la nación, pero no podemos funcionar sin Dios. Ahí en el Salmo 55, el verso 17, nos dice el escritor: tarde y mañana y mediodía me levantaré y gemiré, y él oirá mi voz. Daniel lo estaba haciendo. El salmista está llevando a cabo lo que Daniel había dejado escrito ahí en su libro. Para nosotros en el día de hoy, qué grande bendición es permanecer firmes. Creo que nosotros como creyentes y como iglesia nos hemos olvidado que el testimonio personal tiene o debe de tener un impacto grande en el mundo en el cual nosotros sirvemos. Se nos ha olvidado que somos pueblo adquirido, somos un pueblo escogido, un pueblo que nos ha escogido Dios para que seamos diferentes que todos. Y donde quiera que Daniel o los hebreos iban, siempre se distinguían porque eran personas dedicadas y con una grande devoción al Dios el cual ellos servían. Ahí en el Salmo 34, en el verso primero, el salmista dice: bendeciré al Señor en todo tiempo. Continuamente estará su alabanza en mi boca. No solo cuando queremos algo, cuando estamos apretados, dice, continuamente estará su alabanza en mi boca. Continuo. Pasamos por tiempos difíciles, yo lo entiendo. Yo soy parte, yo lo siento también. Porque no hay una cosa que no me duela tanto como mis nietos o mis hijos cuando no quieren entregar siquiera algo de ellos para tanta gran bendición que Dios ha hecho
para con ellos. Este decreto, mi querido hermano y amigo, que estos hombres hicieron, nos ayudan a mí y a ti a ver en esta hora la importancia que tiene la oración en la vida del creyente, porque esa es nuestra adoración a Dios. La palabra nos enseña que Daniel era consistente en su oración, aún, escúcheme bien, aún cuando lo amenazaban de muerte. Porque el decreto decía que cualquiera en ese periodo de tiempo que no adoraran a nadie, excepto al rey, que se querían algo, se lo pidieran al rey, sino que fueran puestos a muerte. ¿Sí me entiende lo grave que era este decreto para nadie más, excepto para Daniel? Porque su compromiso era inquebrantable para con su Dios. Mire, ahí en el Salmo, en 1 Tesalonicenses 5, 17 y 18, la palabra del Señor nos enseña, Pablo hablando, orar sin cesar. Es un reto para cada uno de nosotros. No oremos nomás cuando sentimos o cuando estamos. No, dice orar sin cesar. Dar gracias, dice el verso 18, en todo tiempo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Esa es la voluntad de Dios. ¿Me sienta bien? ¿Me sienta mal? Quiera o no quiera, debemos de orar y no darnos por vencidos, no importa qué. No le puedo poner suficiente énfasis la importancia que tiene la oración para el creyente. Este verso nos ayuda a ver la necesidad como nunca, la necesidad de mantenernos firmes en nuestra fe, de mantenernos firmes, inmovibles, inquebrantables en nuestra fe. Déjeme decirle como nunca, hay un costo que pagar. Aún cuando hay un costo que pagar, vale la pena mantenernos en oración. La consistencia de Daniel en la oración me enseña a mí que aún así, hay más galardón permanecer obedientes a Dios que a los hombres que nos amenazan. Es importante y no podemos dejarlo, que nuestra firmeza en nuestra fe es o debe de ser inquebrantable. Las acciones de Daniel me recuerdan a mí como creyente que la máxima lealtad para mí le pertenece a Dios. ¿Por qué? Porque Él es soberano sobre todos los gobiernos que están aquí sobre la tierra. Salmo 95, el verso 6, nos dice, escuche bien, venid, adoremos y postrémonos, doblemos la rodilla ante el Señor, nuestro Hacedor, porque Él es el Hacedor. Él hizo los cielos y la tierra, pero nos hizo también a nosotros. Y creo que nosotros, como nunca, debemos de hacer esa entrega total al Señor. Este verso nos sirve también como una llave que nos enseña la narrativa
de lo cual estaba la vida de Daniel pasando, especialmente su carácter y el conflicto que había él entre los demás líderes. Porque Dios miraba a Daniel y siempre lo ponías encima de todos los demás. Y eso creó en ellos un celo y querían destruirlo. Porque la frase dice, así como lo hacía antes. Eso me enseña a mí que había una firmeza inmovible y luego el no, ¿cómo le dijera? Rehusar que las circunstancias externas dictaran la fe de Daniel. Que las circunstancias exteriores de la vida de nosotros no sean, que no sean ellas las que dicten nuestra lealtad a nuestro Dios. Ahí hay un detallito y lo quiero explicar rapidito. Abrir las ventanas hacia Jerusalén solamente le agrega algo a este retrato que estamos viendo de la devoción de Daniel. Él nos está enseñando, escúcheme bien, que la oración no es algo que, ¿cómo se lo dijera? No es para que otros lo vean, sino que es un acto genuino de adoración a Dios y que enseña también nuestra confianza en nuestro Dios. He escuchado unos decir, ay, qué bonita oración tiene. En realidad, la oración no es hecha para que otros lo vean. La oración es hecha para que el Dios el que sirvemos. ¿Se recuerda que Jesús enseñó eso? Y dijo, a aquellos que les gusta pararse en las esquinas de las calles y hacer un montón de palabreríos, como que eso es lo que Dios escucha. Dice, pero lo hacen para que la gente los vea. Y esta no es la razón por la cual este hombre de Dios abría las ventanas, sino porque quería estar encima de esas promesas que son inmovibles, las promesas del Dios de él. Ahí en el capítulo 13 del libro de los Hebreos, en el verso 15, dice, por tanto, gocémonos continuamente mediante el sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Y esto era lo que estaba haciendo Daniel. No lo estaba para que lo vieran, estaba haciéndolo porque quería. Y en sus labios estaba el nombre del Dios Todopoderoso. ¿Cómo nos encontramos? ¿Cómo nos encontramos nosotros en el día de hoy? Les digo porque este verso nos reta a mí y a ti a mantenernos fieles en nuestra oración continua. No importando las circunstancias, este ejemplo debe de ayudarnos a todos nosotros los creyentes a hacer una prioridad de nuestra relación con Dios y nuestra confianza en Él, aún, y escúcheme bien, y aún cuando nuestra fe está siendo probada. Yo hace 2 meses y fracción perdí mi esposa. El amor de mi vida por 59 años. Pero Él sigue siendo la prioridad de mi vida. No cambiamos mi tiempo de oración, mi tiempo de devoción a Él, porque Él es el todo en todo, encima de todas las cosas. Porque fue Dios el que me dio mi esposa. Y solo Él podía cambiar las circunstancias, pero como no quiso, Él sigue siendo Dios y el centro de mi devoción. Ahí en Filipenses 4:6 dice Pablo, por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica,
con acción de gracia, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de los hombres, ¿no? Dice, delante de Dios. Porque es el único que tiene la solución para todas las cosas. A veces nos frustramos porque no queremos seguir con las cosas que nos molestan, pero dice la palabra que Dios sigue siendo Dios y no cambia por nadie. No cambia por nadie. La palabra del Señor y este verso me enseña a mí que la oración no es para que seamos reconocidos públicamente por nuestro tiempo de oración, ni tampoco hacer de la oración un espectáculo. La oración de Daniel era un acto privado de su devoción a Dios, demostrando en Daniel su humildad y su dependencia total en Dios. Y creo que nosotros también no sirvemos a Dios porque queremos que nos vean, no, sirvemos a Dios porque es mi entrega a Él y Él espera de nosotros que sus hijos estén totalmente rendidos a Él. Con esto termino. Aquí en este verso, mi querido hermano y amigo, el amor de Dios es bien evidente en su fidelidad a Daniel durante esta tremenda prueba. Que Daniel estaba, hermanos, dispuesto a ir a los leones, que negar su devoción a Dios. Esta es la clase de creyentes que la iglesia, que los hogares necesitamos hoy en día. La palabra nos enseña. Pablo dice en Efesios 3:14, por esta causa pues doblo mis rodillas ante Él, ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso oramos, por eso lo buscamos, porque afuera de Él nosotros no tenemos absolutamente nada. Este verso me trae a la mente el amor de Dios como la fuente de fuerza y consuelo aún cuando nos enfrentamos a la oposición. Eso le pasó a Daniel y quedó escrito para recordarnos a nosotros como creyentes que Dios no nos deja solos, Él es fiel, pero espera también que nosotros haya un compromiso inquebrantable, que estemos totalmente entregados a Él. Si se recuerda a los 3 jóvenes hebreos, ¿qué dijeron? Cuando no se quisieron postrar ante aquel ídolo que había levantado el rey. Dijo, para que te des cuenta, rey, para que no haya ningún mal entendimiento. Si Dios no nos quiere librar del horno de fuego, sepa, rey, que a esta estatua no nos vamos a inclinar. Ese es un compromiso inquebrantable. Porque la prioridad para ellos no era el horno, sino era Dios. Y si Dios no los iba a librar, Dios iba a seguir siendo su Dios. No importa qué. Mi querido amigo y hermano que me escucha, no hay nada más grande ni más poderoso que nuestro compromiso inquebrantable con nuestro Dios. Diga lo que diga el mundo, nos quiera o no nos quiera, estando Dios con nosotros, lo tenemos todo. Amoroso Dios y buen Padre, en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, les he dado lo que tú a mí me has dado. Yo te pido que tú bendigas tu palabra en los corazones de cada uno de los que escucharon y van a escuchar, Señor, a través de la semana. Bendice las vidas, Señor.
Que dejemos de ser creyentes, oh Señor, que son común y corrientes, y vengamos a ser creyentes con un compromiso inquebrantable. Esta es la clase de creyentes que tú hoy en día buscas, Señor. No que sigan la corriente, Señor, sino que te sigan a ti, sigan tu palabra, sigan ese compromiso, Señor, así como lo hizo Daniel, que aún cuando sabía que se iba a enfrentar a los leones, pero no cambió de mente ni de corazón. Siguió confiado en ti, confiando en ti, confiado en su amor hacia ti y el amor de ti para él. Bendice, Señor, en esta hora. No importa por lo que estén pasando mis hermanos, mis amigos, que tengan en mente que el Dios al que sirvemos, así como lo hizo con los 3 jóvenes hebreos y lo hizo con Daniel, lo haces también con nosotros. Bendice a tu pueblo, fortalécelo, Padre, que no se dejen engañar con las cosas pasajeras de este mundo en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Querido hermano y amigos, que Dios me los bendiga ricamente y hasta la próxima.